Sí, su nombre y la fecha de hoy. Romina Cuyungian, 29 de julio del 2024. Muchísimas gracias por hacer la entrevista. Primero, ¿me puede contar sobre su historia ancestral? Puede ser antes, durante, después del genocidio, lo que se pasó al lado de tu madre y tu padre. Bueno, todos mis bisabuelos son de origen armenio, eran de origen armenio, y así se fue conformando mi familia tras escaparse del genocidio a distintas ciudades de Armenia Occidental. De lo que yo sé, han ido a Adana, Sis, Digranagert, y después de ahí a distintos países hasta después desencadenar en Montevideo. Mis bisabuelos fueron después para Francia, también para Líbano y para Jerusalén. Y ahí después de años llegaron a Montevideo, que es donde nacieron mis papás y bueno, nací yo. Con respecto a las historias así de mis antepasados, en realidad yo lo que tengo más presente tiene que ver con mi abuela materna, capaz que es porque con la abuela que compartí más años y la que escuché más contar como sus historias. No sé tanto sobre la etapa de genocidio, porque capaz que era algo de lo que no se habló mucho, como qué es lo que pasó con mis antepasados en el genocidio, sino de lo que pasó después. Por ejemplo, en París, que es donde nació mi abuela, cómo vivió ella esa etapa de su niñez, que siempre la recordó como con mucha nostalgia y felicidad, pero también como con una cuota de tristeza, como de haberse contagiado de tanto dolor que le transmitieron sus padres que habían vivido. Y bueno, creo que es una carga también que ella siempre tuvo como consigo, ese sufrimiento ancestral que queda, ¿no?, en algún lado en el cuerpo y me parece que en un punto lo tenemos todos, generación tras generación. Sí. Y había unas historias que llaman tu atención sobre tu abuela cuando ella estaba en París o cuando llegaron a Uruguay. Bueno, ella de París cuenta mucho lo que fue haber vivido allá la Segunda Guerra Mundial. Tiene historias de ella de niña, relatos que cuenta de niña que consistían en escuchar sonidos de las bombas, refugiarse con su familia en búnkers. O sea, sus anécdotas son esas. También hablaba mucho de cómo todos los armenios vivían juntos en el mismo barrio y se conocían entre las familias, que después, bueno, algunas se vinieron para Uruguay también, pero con otras se perdió el contacto. Pero sí, anécdotas más bien que tienen que ver con haber transitado la guerra estando allá y bueno, después cuando deciden venirse para que sus hermanos varones no tuvieran que pelear en una de las guerras que se estaba desencadenando en Argelia, si no me equivoco, en ese momento. Sí. ¿Y sabes por qué los dos lados llegaron a Uruguay, eligieron a Uruguay? No sé por qué eligieron Uruguay, no lo sé. Lo que sé, así como anécdota, es que mis abuelos o mis bisabuelos de casualidad llegaron por parte de mi mamá y por parte de mi papá, llegaron a Uruguay en el mismo barco. En ese momento sin conocerse, porque mis padres todavía ni siquiera se conocían, no habían nacido. Pero esa anécdota de que después, sacando cuentas, llegaron juntos. ¿Por qué eligieron Uruguay? No lo sé, pero llegaron y había muchos armenios en ese entonces que venían a Sudamérica y Uruguay creo que era un país amigable con los inmigrantes. Y así fue que lo eligieron y se quedaron. Sí. Y para hablar más de tu niñez, ¿fuiste a un colegio armenio? No fui a colegio armenio, desde chica fui al club armenio, al club Gramián, y ahí fui como forjando
mis vínculos, o sea, me hice desde muy chica mi grupo de amigos dentro del Club Gramián, que son mis amigos hasta hoy. Hice un montón de actividades, desde scout, deporte, danza, todo eso fui haciendo de chica en el Club Gramián, que si bien era una actividad como de un día a la semana, porque íbamos todos los sábados, se fue convirtiendo también como en uno de mis círculos más que más disfruté siempre desde chica. Sí. ¿Puedes contar más sobre tu tiempo con el Scouts? Sí. Fui desde muy chica. En los Scouts vos vas pasando como por distintas ramas, que son grupos según la edad que tengas. Y mi primera experiencia era en un grupo que se llamaba Aguiluchos en ese momento, que consistía más bien como en juegos, conocer a los demás y un breve acercamiento a la armenidad como a través de palabras en armenio, canciones, danzas y bueno, frecuentar como un ambiente donde todos eran armenios, que también te hacía sentir algo en común con los demás. Y después en los Scouts estuve durante muchos años, habré empezado a los 5 o 6 y hasta mis 23, 24, que terminé como dirigente de uno de los grupos Scout. Sí. Así que fue toda una vida. Tienes unas historias especiales cuando tú eres parte del Scout como más niño y también como un líder del Scout. ¿Qué te puedo contar de cuando era chica? Yo estaba en los Scouts con mi mejor amiga, que se llama Jairenik, y ella es un año más chica que yo, un año nomás, pero eso hacía que durante determinados momentos nosotras nos teníamos que separar, porque yo cambiaba de grupo un año antes que ella, y ese año que estábamos separadas era como todo un sufrimiento estar separadas, y armábamos como nuestras estrategias para poder encontrarnos. Ella se escapaba del grupo que le tocaba y buscaba acercarse a mí. Bueno, yo lo mismo, eso era divertido. Después recuerdo cuando estaba en la rama casi más pequeña que se llamaba Colmena, que tomé la promesa Scout, que es la pañoleta, que tenés que hacer un juramento en armenio. Y me acuerdo que eso había sido muy especial. Fue la primera vez que me tuve que aprender algo en armenio, sin saber el idioma, lo cual era difícil. Y lo hice también con una amiga, con Sosé, tomamos la promesa juntas con 6, 7 años. Y esa foto de cuando tomamos la promesa la publicaron en el diario Armenia de Argentina. Y para nosotros salimos en el diario y estábamos ahí. Y el diario anda en la vuelta y cada tanto lo vemos con Sosé y nos acordamos de ese momento muy especial. Y después como dirigente, ya más de grande, creo que para mí fue la etapa más linda, porque primero que es una gran responsabilidad que tomás sin querer, que es formar parte como del crecimiento y de la educación de un montón de niños que van al club a divertirse, a hacer scouts, pero también aprender y que esperan algo de vos. Entonces, desde ese punto de vista se aprende mucho. Y bueno, un poco como el desafío de intentar transmitir o inculcar algo en otros, como lo hicieron también en mí, pero 20 años después, con un contexto social distinto, con intereses distintos para los niños. Entonces, tampoco es replicar lo que hice yo en otros, porque pasó mucho tiempo y no tienen los mismos intereses. Y además de todo eso, sumarle como que esté presente la cuota de armenidad. Me parece que es una responsabilidad grande, porque sos un referente para lo que después esos niños puedan llegar a ocupar determinado lugar en la comunidad o hasta en sus vidas. A mí el haber pasado por la dirigencia Scout me ayudó personalmente en un montón de cosas y hasta laboralmente. Yo he tenido trabajos en mi vida personal los cuales los pude hacer por mi experiencia como dirigente Scout.
¿Y me puedes contar más sobre las danzas? No sé si había un conjunto de baile en Club Ramiano, si fueran clases. Sí, siempre hubo un conjunto de baile, siempre desde que yo nací, que es el conjunto Shiraz. Yo lo integré de niña, no sé, muy poco. Sí. Después cuando vos vas decidiendo qué te gusta más, qué te gusta menos, cuando yo ya decidí no lo integré más, pero existe hasta hoy y transmiten muy linda la danza armenia. Yo si bien no lo integro hace muchos años, solo lo hice de niña, como espectadora, o sea, de las cosas que puedo disfrutar mirando es lo que más me gusta ver dentro de la comunidad. ¿Recuerdas unas danzas que fueron especiales para ti o si tienes un favorito, no sé? La verdad que no, porque ya te digo, era chica, Sí. pero no dentro del conjunto. Pero cuando cumplí 15 años, que hicimos una fiesta de 15 con mis amigas del club y con quien había sido mi profesor cuando yo era chiquita en el conjunto, hicimos unas danzas armenias con trajes, vestidas, y nos juntábamos acá en mi casa a ensayar y las mostramos en el cumpleaños de 15, así que ese es como mi recuerdo más alegre que tiene que ver con la danza. Sí. ¿Y piensas que la mayoría de tus amigas vienen de la colectividad, vienen de la comunidad armenia? Sí, la mayoría de mis amigas vienen de la colectividad armenia. Creo que tiene que ver primero con que nos conocemos de muy pequeñas y con que tenemos intereses en común, formas en común. Mis amigas y amigos del club ya trascienden son hermanos para mí, tenemos mucha confianza y somos un grupo que creo que en ese sentido como que trasciende otros vínculos de amistad que yo pueda tener, sí. Además también tengo amigos que mi mamá y mi papá son amigos de sus padres, entonces es como algo hasta más familiar. Sí. ¿Y fuiste a una universidad? Sí, yo estudié teatro en Montevideo. No es una universidad convencional, pero es una carrera terciaria de 4 años y esa es mi formación profesional. Sí. ¿Y por qué elegiste teatro? ¿Es como para cantar, para bailar, para ser, no sé, para ser actora? Actriz. Actriz, sí. Eso Actor, varón y actriz, mujer. Sí, para ser actriz, para actuar. Sí. Me hiciste acordar, en una de las primeras clases que tuve, nos hicieron a todos esta pregunta: ¿por qué elegiste esta carrera? Y mi respuesta fue, que la sigo diciendo hasta hoy, muchos años después, porque no hay nada que me guste más. O sea, sí. Sigue siendo todos los días lo que más me gusta y bueno, hoy es mi trabajo, doy clases de teatro y actúo en distintos proyectos también. ¿Cuándo y cómo empieza tu amor para el teatro? Cuando estaba en el liceo, en el secundario, ahí me doy cuenta que quería que fuera mi carrera, que quería hacer como de algo que me gustaba una profesión. Pero si voy más atrás, creo que, bueno, de niños todos somos artistas, sí. Pero creo que dentro de esa niñez yo siempre insistí mucho como con pararme en escenarios ficticios o hacer juegos que tuvieran que ver como con representar, con transformarme, pero llega un momento en el liceo, en el secundario, que es cuando elijo el bachillerato artístico en los últimos años del liceo, que ahí tengo como materia formal en el liceo teatro, tengo un profesor que se dedicaba al teatro, que era actor, y bueno, fue como la primera vez que dije, bueno, esto es posible, sí. Y ahí lo decidí. ¿Y los otros estudiantes en tu liceo y también en la universidad conocen a la comunidad armenia, al genocidio, a esa historia? Y creo que nos pasa un poco a todos que nuestros conocidos conocen de la armenidad por nosotros. Yo te diría que la gente que a mí me rodea lo que conoce es por lo que yo cuento o por lo que yo
puedo transmitir. La mayoría de las personas, cuando recién las conozco, no conocen mucho. Sí sobre el genocidio, pero así como nombre, o como colectividad armenia, o el Lesmeyun, pero me parece que a todos los armenios nos pasa eso, que somos como los encargados de tener que transmitirle a las personas no armenias que están junto a nosotros qué más hay detrás de todo esto. Sí. ¿Y me puedes contar sobre tu tiempo con el Radio Comidas? Sí. Para empezar, todos los jóvenes del club y hasta niños tenemos como esa oportunidad que es bastante única porque no se le presenta a cualquiera poder ir a probar, a experimentar a un medio de comunicación como lo es una radio. Y así fue conmigo cuando era más chica, que gracias a las personas que estaban a cargo, que invitaban adolescentes todo el tiempo a leer alguna cosa, a charlar, a probar. Bueno, así también fui yo como tantos otros. Y después con el tiempo y con un cambio generacional que se hizo del equipo encargado de Audición Comidas, se fue formando un equipo que hoy somos 12 jóvenes que estamos con el programa. Y bueno, hoy para nosotros es un desafío muy grande porque somos los encargados de mantener una radio de casi 90 años, armenia, que sale todos los días de lunes a domingo al aire, pero funcionamos muy bien en equipo, nos dividimos las tareas y lo disfrutamos mucho. Entonces lo consideramos no solo como un quehacer dentro de la comunidad, sino para nosotros es un trabajo diario. Sí. Pasa a ser parte como de nuestra agenda de todos los días, el trabajo en Comidas. Y todos los jóvenes en este grupo, cada persona tiene su propia como proyecto o programa en el radio y la programa si tiene tú. Es un programa solo, un programa solo que mi función dentro de este grupo es coordinar un poco a todo el equipo para que ese programa quien esté conduciendo, porque nos vamos turnando, tenga como el mismo foco, el mismo objetivo y una coherencia. Después cada uno puede aportar lo que tiene para dar, que esa es la riqueza de un trabajo colectivo, pero se sigue todos los días como la misma línea y el mismo foco, porque siempre esté quien esté, es Audición Comidas, y eso también lo hace, creo que está bueno porque hace que no se convierta en algo personalizado, sino en un programa comunitario que responde a los mismos objetivos. Hoy si estoy yo o mañana si está otra persona, va a funcionar con una impronta distinta pero con el mismo foco. Sí. ¿Y hablan en armenio o en español? ¿Es una mezcla de cosas? Sí, en armenio y en español. Okay. En los dos idiomas, y en armenio, en realidad hablan más en armenio quienes más manejan el idioma. La mayor parte es en español, pero sí siempre hay armenio. Y si no está a través del idioma, está a través de la música, está a través del contenido, pero principalmente la música tiene un peso muy importante en el programa. Sí. ¿Y de dónde vienen los oyentes para el radio? Los orígenes. No, como... ¿Quién está? Los oyentes. Oye, ya. Perdón. Yeah. Bueno, el programa tiene 89 años, entonces, para empezar, hay oyentes de todas las edades. Principalmente gente de la comunidad y gente mayor que en su momento Comidas fue como fue su compañía y su único nexo con Armenia, porque a través de la radio la gente se enteraba de las noticias, podía escuchar música. Hoy capaz que hay otras facilidades, querés escuchar un tema y lo pones en una plataforma, querés buscar una noticia, la buscas en internet, pero esa audiencia que escucha Comidas para informarse sigue, hay mucha gente mayor que nos llama todos los días felicitando, agradeciendo, conversando, como que somos parte de la compañía de ellos, y después, bueno, un público que se va transformando a medida que pasaron los años, que tiene que ver principalmente
con personas de la comunidad armenia en Uruguay, pero también en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil. Bueno, y también a veces, según el contenido que se aborde, en el resto del mundo también. Ayer realizamos una entrevista a alguien de Armenia, el director de Birthright Armenia, y empezaron a comunicarse personas de Armenia o voluntarios de Estados Unidos a pedir información sobre el programa. O sea, está esa posibilidad gracias a internet y a las redes sociales y todo de llegar un poquito más lejos. Sí, y hay muchos jóvenes que son parte del Birthright programa aquí en el Uruguay. Sí, hay unos cuantos jóvenes que hicieron el programa, algunos armenios uruguayos que lo hicieron y después de años se volvieron a Armenia y ahora están viviendo allá. Sí, tenemos muchos amigos en esa situación. Y después también, sí, yo no lo hice, pero tengo muchos amigos cercanos que hicieron el programa y creo que los ha ayudado un montón a nivel personal y también a ver y a entender Armenia de una manera distinta, a vivirlo y a entenderlo como, capaz que como un país, con sus problemas, con sus alegrías, y no tanto desde el romanticismo que nosotros a la distancia siempre sentimos al referirnos como a la madre patria. Sí. ¿Y fuiste a Armenia? Sí, fui a Armenia, viajé 4 veces a Armenia en años distintos. La primera vez fue para un Hama Homenet Men Adam Panagum, un campamento de Homenet Men, de scouts de todo el mundo, en el año 2014, que fue una re linda primera experiencia porque fue con todos mis amigos, fue en un plan de todos juntos ir a cumplir el sueño de conocer Armenia y de vivirlo allá. Y bueno, y después fueron distintos viajes con amigos o familia que se dieron también en contextos distintos, ¿no? En 3 de mis 4 viajes pude ir a Artsaj, por ejemplo, y ya en el último no había Artsaj, entonces se vivió como muy distinto. ¿Y me puedes contar más sobre esta primera viaje allá con el Scouts y con los otros grupos de Scouts que habían? ¿Cuáles fueron las actividades que tienen entre todos los grupos? Bueno, es un campamento como de 10 días, alejado de Yerevan, donde en la parte Scout, o sea, en la parte del campamento, es como que hacíamos lo mismo que hacíamos acá en nuestros campamentos, pero multiplicado por algo mucho más grande, y donde estaba muy presente el poder conocer a otras personas. Para mí fue como la primera vez que se me abrió como el concepto de armenidad. Dije, wow, esto es algo mucho más grande de lo que yo pensaba. Y además dentro de ese campamento y de la parte como más scout, hay excursiones donde con todo el grupo vas conociendo los lugares como más característicos de Armenia. Y bueno, y de ahí te quedan contactos, te quedan amistades, te queda relación con gente de todo el mundo que hace lo mismo que vos, pero en otra parte del mundo. Sí. ¿Y sentiste como estás en tu tierra materna? Sí. Sí, ya me acuerdo desde que pisamos el aeropuerto de Yerevan, que está el cartel de bienvenido a casa, y desde ahí me acuerdo de la emoción que sentimos. También cuando no habíamos pisado todavía el suelo armenio, estábamos aterrizando y se veía el monte Ararat desde una de las ventanillas del avión y fuimos todos hacia ahí a verlo. Sí, se sintió así, se sintió el concepto de que estás volviendo, aunque nunca fuiste, se siente como que estás volviendo a un lugar donde ya estuviste. Y en ese viaje, no fue en ese viaje, en otro de mis viajes había fallecido mi abuelo hace poco. Perdón, en el primer viaje yo ya no tenía a mis abuelos por parte de mi papá. Entonces dije, bueno, me voy a llevar una fotito de ellos como para que me acompañen en el viaje.
Y en el momento, no sé cómo, no, se me dio que estaba en Jorvirap, que es el punto donde se ve más cerca del monte Ararat. Dije, voy a dejar la foto acá. Y la dejé en un hueco, enterrada, como cubierta por unas piedras. Y bueno, así como para dejarlo ahí. Y lo que me pasó en los viajes posteriores es que en uno de ellos había fallecido mi otro abuelo y en el siguiente mi abuela. Entonces en cada viaje, bueno, yo era como que llevaba a mi abuelo, a mi abuela, y quería dejar como simbólicamente enterrarlos en ese lugar a mis abuelos también. Entonces fue como que siempre viajé acompañada. Sí, qué lindo. Sí. ¿Y habían otras experiencias o lugares que fueran como muy especial para ti? ¿En Armenia? Uh-huh. Bueno, en el año 2019 en Armenia, que viajé con mi familia y también con mi novio y su familia, viajamos todos, hicimos una ceremonia de compromiso en Armenia. Eso fue muy especial. Estábamos todos allá y también en este mismo lugar, en Jorvirap, un cura nos hizo una bendición y después hicimos como un festejo con nuestras familias, como de compromiso en Armenia. Eso fue muy lindo. Y para hablar más de la cultura, yo quería preguntar también cómo transmitieron sus abuelos, tus padres, la cultura a ti. Creo que fue algo muy natural. O sea, como no te sé decir en qué aspectos me transmitieron la cultura armenia y en cuáles no, porque fue algo como que siempre estuvo muy, muy integrado en la dinámica de mi familia. Capaz que por nacer en la generación que yo nací, ya estaba como muy afianzado lo que era tener la cultura nacional acá, lo que tiene que ver con Uruguay, la cultura uruguaya, y lo armenio también, y siempre sentí todo como muy integrado. Sí, las comidas armenias es algo que es natural en mi casa, ya no es un acontecimiento que haya comida armenia, es tan natural comer un lesmeyún como una pizza. Y lo mismo la música, también era como ya las culturas existían ambas dos, y creo que siempre estuvo como muy naturalizado todo, mismo, no sé, en imágenes, en cuadros, en temas de conversación, estuvo presente muy, muy desde adentro. No lo tomo como algo externo que yo recibí, porque siento que siempre estuvo muy cerca. Sí. Y para ti, ¿qué piensas que son los pilares de la cultura? ¿De la cultura armenia en Uruguay o en puede ser los dos, de Uruguay y de Armenia también. Los pilares de la cultura, bueno, creo que el arte principalmente. Siempre que pienso en una cultura se asocia como algún hecho artístico, y en el lado de lo armenio sí, muy, muy profundamente lo que tiene que ver con la música, con la danza, la comida también, la gastronomía armenia, eso diría, y que es también lo que está como más instalado en la comunidad uruguaya. O sea, es la parte armenia que más se visibiliza acá. Principalmente la comida armenia es muy popular en Uruguay, hay muchos restaurantes de comida armenia, quizás la danza no tanto, pero también busca integrar como a la comunidad uruguaya también. ¿Y para ti qué significa tiene la armenidad? Bueno, parte de mi identidad. La armenidad sí, creo que es como soy yo, es mi sangre. La siento como algo propio, y también como algo que todo el tiempo nos hace trabajar. O sea, creo que una persona que se siente armenia nunca está tranquila, porque siempre ese sentimiento te va a generar algo para defender, algo para hablar, algo para luchar,
Una vez escuché a alguien decir, ser armenio es una responsabilidad. Y yo capaz que diría, sentirte armenio es una responsabilidad. Pero lo comparto totalmente, porque en el momento en que empezás como a percibirte de esa manera y a entenderlo como parte de vos, me parece que siempre te va a mantener en movimiento, porque siempre hay una lucha para defender. Sí. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene la comunidad? Creo que hoy el mayor desafío es poder transformarnos para escuchar a los desafíos que tiene Armenia hoy. Creo que el mayor desafío de la comunidad es escuchar qué necesita hoy Armenia, porque bueno, todo se va transformando, pero durante muchos años nuestra comunidad se ocupó de formarse, de mantenerse, de ampliarse, de recordar, por ejemplo, el genocidio. Y hoy Armenia enfrenta desafíos actuales que se hace un poco difícil entender desde acá como comunidad cómo se puede acompañar eso, porque hemos venido muchos años como con la misma idea de trabajar más desde la memoria o desde el fortalecer nuestras instituciones, y ahora Armenia como que nos está pidiendo poder estar a la altura de lo que pasa hoy, y no sé cómo se hace, pero creo que el desafío para la comunidad es poder buscar estrategias para acompañar las necesidades del pueblo de Armenia hoy. ¿Y cuáles deseos tienes para Armenia? ¿Puedo decir cualquier cosa? Sí. No. Claro. Que se vaya Nicole Pashinyan. Yeah. Bien. Y que se cuide a la gente que vive en Armenia, que se encuentre a alguien que trabaje para el bien del pueblo, para que se resuelva la cuestión de Artsaj como se pueda, que no sé hoy qué significa resolver la cuestión de Artsaj, pero sí por lo menos poder amparar a la gente que quedó perdida después de la guerra, y bueno, y que el resto del mundo y las organizaciones internacionales también puedan darse cuenta que Armenia existe y cuáles son los peligros a los cuales está amenazada todos los días. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? No, nada más. Perfecto, muchísimas gracias.